¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier. Para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy te voy a hablar sobre el espíritu que viene sobre la víctima y que no le deja avanzar, que es un espíritu de ruina. Es un espíritu, es una maldición que viene sobre la víctima después de la relación narcisista. Y es un espíritu de ruina y miseria. Porque después de una relación narcisista, económicamente toda víctima, no hay víctima que yo conozca que no le vaya mal financieramente, que no esté en ruina. En realidad la persona narcisista, aunque tú hayas iniciado la relación teniendo dinero, siempre dentro de este tipo de relaciones la persona termina en ruina, y no nada más en ruina financiera, sino en ruina también espiritual, económica y también física. La mayoría de las víctimas de narcisismo, más bien todas, terminan con enfermedades, terminan deprimidas, terminan financieramente derrotados. Siempre una víctima de narcisismo, tanto hombre si era proveedor como mujer, terminan en ruina financiera. Y definitivamente, siendo hijos de Dios, nosotros como hijos de Dios no deberíamos de pasar por esta situación, pero en medio de este tipo de relaciones, eso es lo que se vive, porque el narcisista siempre, como el narcisista vive dentro de pecado y yo estoy uniéndome en yugo desigual a una persona narcisista, esa persona me va a llevar a la ruina. Por eso es importante que tú no tengas el anhelo de que esa persona cambie, porque de hecho cuando se trata de una relación narcisista es Dios quien te está quitando esa persona de en medio, porque esa persona te va a llevar a la ruina completa y total. Es un hechizo, como lo dije en mi video anterior. Estas personas son hechiceros tanto físicos como mentales y emocionales, y tienen el control en medio de la manipulación del otro. Y Dios es el dueño absoluto de todo. La palabra de Dios lo dice, somos creación de Él. Dice Ageo 2:8, míos son el oro y la plata, oráculo de Yahvé Sebaot. Y Dios es misericordioso y generoso como nadie puede serlo en esta tierra. Dios es un Dios bueno. Entonces yo me pregunto, ¿por qué, Joana? ¿Por qué después de esta relación, si yo soy hijo de Dios o fui una persona muy buena, o soy empático, o soy obediente a las leyes de Dios, ¿por qué terminé en ruina? Porque si yo era una persona muy trabajadora, algo extraño que a mí me sucedía cuando yo entraba en una relación narcisista, y que ha sido un espíritu que me ha perseguido toda mi vida, en el nombre de Jesús ya está roto, pero es el espíritu de maldición financiera con respecto a las relaciones, a las personas que yo me he relacionado, porque la mayor parte de mis relaciones habían sido narcisistas, tóxicas, o inclusive nada más con el puro hecho de ser vampiros de energía, que reconocemos que la mayoría son narcisistas. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este tipo de relaciones? ¿Por qué siento que cuando yo empiezo financieramente a levantarme, o hay un proceso en el cual yo terminé una relación y perdí todo? ¿Por qué, si yo soy hijo de Dios, financieramente después de la relación me siento derrotado y siento que nunca más voy a poder pasar esa línea? Porque cae una maldición sobre mi vida. Dentro de estas relaciones hay maldición, hay miseria, hay ruina, hay enfermedad. Estas relaciones no hay que orar por ellas. Estas relaciones hay que soltarlas y agarrarnos de la mano de Dios para podernos liberar de toda esa contaminación espiritual que traemos en medio de estas. Porque si yo me aferro a seguir en esa relación, a esperar el cambio en esa relación, lo único que va a suceder es que va a llegar un punto en que voy a terminar totalmente arruinado, y tal vez en una edad en la que posiblemente sea muy difícil volverme a levantar si es que el enemigo no me destruye dentro de esta relación. Acuérdate que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y dentro de estas relaciones es tal cual. El narcisista roba, y no nada más financieramente, roba todo en ti. Terminas sin energía, terminas sin ganas de seguir, deprimido, desvalido, no tienes ganas de mirar hacia adelante. Estás donde ellos están, pero es como si ya no estuvieras. Haces las cosas ya en automático con tal de evitar ya problemas. Ya no vives tú, el enemigo vive en ti. Entonces, y este tipo de relaciones, porque el otro día me preguntaba una persona, ¿por qué tú aconsejas dejar la relación y no orar por esa persona? Porque esa persona te lleva el pecado, te lleva a los comportamientos indeseados que hay dentro de él,
te lleva inclusive en muchas ocasiones te alienta a los vicios, porque la mayoría de los narcisistas tienen vicios y son causales de desgracia en la persona que está siendo víctima de ellos. Esa es la intención de esta persona, llevarte a la ruina, que tú no puedas. La ruina es cuando tú ya no te puedes levantar, cuando tú ya estás acabado, cuando ya no hay ganas, cuando ya no hay sueños, cuando ya no hay metas. Y si te fijas, tú entraste dentro de la relación narcisista con metas y sueños. Cuando sales, ya no hay ese espíritu de querer seguir adelante. Hay personas que yo he conocido que tardan años en levantarse. Yo tardé toda mi vida, porque toda mi vida viví desde la infancia relaciones con personas narcisistas y yo no entendía el por qué. Cuando yo llego ya a ser adulto y aún sigo en momentos peleando con luchas de este tipo de personas que te roban la energía. Pero o decides seguir en esa esclavitud bajo el pecado del otro, cuya paga va a ser la muerte tarde que temprano, porque el narcisista es a lo que quiere llevarte, a la muerte física, espiritual y financiera, y en todas las áreas posibles. Toda prosperidad proviene de Dios. Si dentro de esa relación tú ves que todo cae, que todo viene abajo, que todos son pleitos, que terminas desgastado siempre, en realidad no es Dios el que habita ahí, porque donde habita Dios, Él quiere que sus hijos no pasen necesidades. Él quiere ver prosperidad en sus hijos, y dentro de estas relaciones nunca vas a poder salir adelante, nunca vas a estar en paz, financieramente vas a estar arruinado. Por más que vayas a la iglesia, por más alabanzas que le cantes al Señor, estás viviendo con una persona que te va a llevar a la ruina. Y el Señor te ofrece prosperidad, y no nada más eso, no me estoy refiriendo solamente a la prosperidad económica, aunque es muy importante, porque el Señor no quiere que te falte nada. A medida de lo que Él vea que tú necesitas, el Señor te va a proveer. Cuando no te provees, porque en realidad estás en algo que no es agradable a Dios, y aún así, si te fijas, Dios aparta a sus hijos aún en medio de la ruina financiera, porque si te fijas, para todos los que conocemos la historia de Job, que es una historia que a mí me ha impactado mucho y que yo digo, toda víctima de narcisismo tiene que leer el libro de Job que viene en la Biblia, porque Job fue víctima del narcisista mayor, que es Satanás. Y si te fijas en esta parte de la Biblia donde está la historia de Job, el diablo llega con Dios y le dice, a ver, ¿qué onda con tu hijo Job? ¿Verdad? Pues préstamelo un ratito para ver si es cierto que Job está firme en ti, para ver si es cierto que Job es un buen hijo, en pocas palabras, digamos, un buen empático, una persona buena, a ver si es cierto que cuando reciba los ataques míos, que cuando yo trate de destruir todo lo que está a su alrededor, él sigue proclamando tu nombre. Y esa es la teoría que yo siento que el narcisismo trajo a nuestras vidas. Quiere que nosotros desistamos de lo bueno, desistamos de proclamar el nombre de Dios, desistamos del propósito de Dios en nuestras vidas para desviarnos y renunciar a todo lo bueno, ser personas que nos volvamos amargadas, ser personas que ya no tengamos fuerzas para luchar ni por nosotros ni por nuestra familia. Ese es el propósito de Satanás en medio de estas relaciones. ¿Qué pasó en esta situación de Job? Dios le quitó a su esposa, destruyó su familia, le quitó todas las personas que él creía, inclusive sus amigos que eran confiables. ¿No te parece muy casual que en este tipo de relaciones uno pierde todo? Familia, amigos, familiares, la gente le cree al narcisista, y es lo mismo que si tú lo comparas sucedió con Job. ¿Y cuál es la intención de esto? Tenemos que recapacitar y darnos cuenta que Satanás, en medio de estas relaciones, el tentador, la persona maligna que se mueve dentro de este tipo de relaciones, quiere desviarnos de ser empáticos, del propósito de Dios, de estar mal en nuestras vidas y de que estemos y terminemos arruinados. Ahora, ¿cómo yo puedo saber si estoy siendo víctima? Que de hecho, si estás viendo este canal y estás dentro de una relación narcisista, estás siendo víctima de la ruina. No hay persona que haya sido víctima de narcisismo que no esté pasando por el espíritu de ruina. Todas las víctimas de narcisismo pasan por el espíritu de ruina. Y hay un verdadero significado en la miseria que se vive en estas relaciones, porque la miseria es tener menos o nada de lo suficiente. Y te lo voy a decir de esta manera: yo me casé con una persona, o sea, donde yo descubrí del tema del narcisismo,
que tenía en esa temporada, pues no mucho dinero, pero le iba muy bien, era marinero, viajé por muchísimos países, anduve por aquí y por allá. Así te la pongo y no con el término de presumir, sino para que te des cuenta lo que se vive. Yo conocí más de 50 países diferentes con él y ningún lugar de los que visité disfruté. Siempre eran depresiones, tristezas, pleitos, gaslighting, mentiras, engaño, disonancia cognitiva, jalarse los pelos en medio del barco, estar ante mucha gente que parecía que estaba feliz y yo siempre estaba triste, enojada, molesta, porque él una tras otra cosa hacía para engañarme, para triangularme, para mentirme, para hacer todo lo que hace un narcisista. Y la verdad es que de nada te sirve tener muchísimo dinero con una persona que es narcisista porque nunca vas a disfrutar. Entonces en sí no es la miseria económica, sino la miseria total que se vive dentro de estas relaciones para desviarte del propósito de Dios. Rico no es el que tiene dinero, rico es el que sabe disfrutar lo que tiene y va a ir por más porque evidentemente la abundancia de las emociones buenas te va a traer más abundancia económica. Mientras tú vivas en una relación en la cual todo es negro, todo es oscuro, todo es pleito, todo es rígido ante lo espiritual y nada que tenga que ver cercano a la voluntad de Dios, va a haber ruina. Y cuando tú me preguntas, bueno, pero ¿por qué el narcisista no tiene este espíritu? Porque acuérdate que Satanás también bendice a sus hijos y de alguna manera tiene que atraerlos. ¿Por qué yo paso por la dificultad? Porque yo soy un llamado, porque yo soy un escogido, porque yo soy un hijo de Dios y el enemigo me quiere ver destruido en medio de esta situación. El que ya está de aquel lado, a Satanás no le importa, pues ya está de mi lado. ¿Para qué lo quiero sufriendo? En este caso, si tú estás pasando siempre por relaciones de este tipo y por ruinas, porque el enemigo sabe que tú eres un escogido y que tienes un propósito grande después de que pases toda esta adversidad. Entonces, el problema no es cuánto tienes o cuánto ganas, es en qué lo invertiste dentro de esa relación, porque la mayoría de las víctimas dejamos todo, inclusive hasta nuestros trabajos, o le entregamos todo ciegamente al narcisista, sin pensar en nosotros también, que es importante, y idolatramos a esta persona. Ahora, ¿cuáles son las causas de una ruina económica? Según la Biblia, y es lo que nos sucede dentro de esta relación, por eso estamos en ruina económica, la desobediencia a Dios. Si no obedecemos la voz de Dios y no ponemos en práctica los mandamientos, lo dice Deuteronomio 28:15, vendrá sobre nosotros maldición. Y es lo que sucede en estas relaciones. Es una relación que trae maldición. Estamos en maldición o bajo maldición si estamos en esta relación. Y hay muchísimos pasajes que hablan sobre las maldiciones financieras. Si yo no corto, si yo no sano, si yo no perdono y busco a Dios en medio de esta situación, voy a continuar con esa maldición financiera a la que me arrastra la relación narcisista. Y maldición de enfermedad también. Sí, porque estas relaciones son indiferentes, egoístas ante las cosas de Dios. Si esa persona está teniendo relaciones contigo, es una sola carne, estás bajo maldición y no vas a poder salir adelante, vas a estar trabado toda tu vida. Estas personas solo saben ver por sí mismas, amarse a sí mismas y el amor al dinero. Acuérdate que una de las cosas que el narcisista más necesita es el amor al dinero. Entonces, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:10. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿qué significa esto? La raíz que viene de ahí es una maldición financiera tremenda. Si yo estoy dentro de esta relación, estoy pecando. Y lo que va a venir después de eso es una maldición sobre todo lo que se mueva alrededor mío. No va a haber forma en la que yo pueda salir adelante. Siempre va a haber una traba en mi camino. Posiblemente yo pueda ver que avanzo, pero de repente sucede algo y siempre retrocedo 10 pasos para atrás. ¿Cuáles son los principales síntomas dentro de una relación narcisista de que hay una maldición financiera o un espíritu de ruina? Por más que trabajas,
que es lo que sucede, a todas las víctimas nos sucede, siempre obtenemos pocos resultados. Estás en el lugar equivocado. Estás haciendo las cosas equivocadamente si estás dentro de la relación, porque por más que te esfuerces, por más que trabajes, vas a ver siempre pocos resultados. Estás sembrando en una tierra en la cual no vas a cosechar nada bueno. No vas a cosechar bendición porque es una tierra maldita, iba a decir, pero sí, está bajo maldición, y eso es lo que vas a cosechar. Siempre vas a estar, otro de los síntomas es que siempre estás quebrado a causa de deudas, y muchos de nosotros nos endeudamos con el narcisista. Yo me acuerdo que yo financieramente ganaba y todo iba para la relación con la persona narcisista, y siempre, aunque me iba bien, en ese día de trabajo fracasaba. Esto es una maldición, porque Dios no quiere que nos endeudemos, Dios no quiere que estemos dando más de lo que Él no nos ha dado a otras cosas que no son agradables a Él. Otro de los síntomas es que todo lo que ganas nunca te rinde, y puedes pasar toda una vida esperanzado a que el dinero te rinda, a que el mes que entra te vaya bien, y inclusive te puede empezar a ir bien y puedes empezar a ver ganancias un mes o dos, y de repente todo vuelve a caer porque estás dentro de esta relación maldita. Es una maldición. El dinero, otro de los puntos es el dinero te produce preocupación y dolor. Siempre estás preocupado por el dinero cuando estás en una relación narcisista. Siempre. Es como si pensaras, Señor, tengo mala suerte. ¿Sí? Sientes que la riqueza no es para ti, que el tener dinero sobre ti es una desgracia, pierdes todo lo que tienes, te metes en malos negocios, el dinero que inviertes, inclusive cuando hay madres empáticas que quieren ayudar a los hijos, eso se va a la ruina, porque el hijo es narcisista y todo el dinero se lo acaba. Son personas que nunca van a salir y que siempre están también hablando ruina. Otro de los puntos o síntomas que sientes cuando estás dentro del espíritu de ruina después de la relación narcisista es que te esfuerzas demasiado y nunca alcanzas el éxito. Con las personas narcisistas olvídate del tema del éxito, porque nunca vas a poder dar un paso a ese éxito. El narcisista siempre te va a hacer retroceder. Algo que yo tengo muy presente en una de las relaciones que yo tuve con un narcisista es que llegué a una casa que a mí me fascinó. De hecho, hay un video que yo hago cuando entré en esa última relación y me fascinaba esa casa. Yo estaba enamorada de esa casa. La verdad es que fue una casa, hasta mi hijo, el que siempre me ha escuchado y me ha apoyado. Bueno, todos mis hijos me apoyan, pero me refiero a que los otros están en sus cosas, pero él está muy enfocado en estos temas y reconoce muy bien el tema del narcisismo. Y él me decía, mamá, es que cómo pudimos haber dejado esa casa, y en realidad mi casa estaba bellísima. El día que el narcisista entró en esa casa, o sea, algo espiritual pasó, de verdad se perdían las llaves, se rompían las puertas. Llegó una vez mi hijo a que casi se le incendia la casa porque se le prendió el fuego. La casa empezó a sufrir deterioro interno porque la casa se enferma por la maldición que trae esta persona a tu vida. Es tremendo lo que hace un narcisista. Muchas personas empiezan a tener sueños de gusanos, sueños con serpientes, de insomnio. Si tú tienes sueños recurrentes con gusanos en la madrugada, que te entran en el estómago, que te entran por la boca, que te dan de comer gusanos, que entran serpientes dentro de ti, aguas, porque ahí hay un espíritu de ruina que está atrás de ti y entra a través de este tipo de relaciones de pecado. Otro de los puntos para darme cuenta si estoy siendo víctima del espíritu de ruina, que si estás aquí es porque así es. Te esfuerzas demasiado y nunca alcanzas el éxito, ya lo había dicho. Eres cola, pero no cabeza. Nunca vas a lograr ser el jefe de tu propia vida. Siempre vas a vivir bajo la sumisión de otros, bajo el dinero de otros, y hay que cortar con esta maldición después de la relación. No solo se trata del contacto cero, después del contacto cero hay que cortar con esa maldición. Otro de los síntomas es el afán constante de ganar más sin poder disfrutar de tu dinero. Nunca vas a poder ganar, o sea, nunca te vas a poder sentir satisfecho. Inclusive te vuelvo a repetir, es posible que veas el dinero pero no lo disfrutas. Siempre es como sí, es una maldición, estás bajo maldición, no disfrutas ni lo que ganas y siempre quieres más y más y más y más porque no te rinde el dinero. Con estas personas nunca te va a rendir. Y otro de los puntos para que te des cuenta si estás bajo esta maldición financiera o de ruina después de la relación es gastas y no puedes parar. No hay un control en tus gastos y no te rinde el dinero. Te vuelvo a repetir,
En realidad, todo esto es una maldición. Si tienes alguno de estos síntomas, no es que, ay, bueno, pues así soy yo, gastalona y así. No, es una maldición. Quien vive bajo maldición nunca va a haber ganancia en ninguna área de su vida. Siempre va a haber opresión financiera si tú no cortas y echas fuera ese espíritu y cortas con esta maldición que creció en medio de la relación narcisista. Ahora, ¿solo puede venir de la relación narcisista? No. Posiblemente traigas una maldición también generacional que se reforzó en base a esta relación y que aquí fue el detonante donde te diste cuenta que algo no andaba bien con todo en el ámbito espiritual. Estas son algunas de las causas de los problemas financieros, porque puede venir de a lo mejor de un narcisismo anterior, de una maldición financiera que se creó en base a tus abuelos, a tus padres, y tú estás repitiéndola. Acuérdate que el propósito del diablo es siempre atraparte y sujetarte con engaños, y a través de estas artimañas, por medio de este tipo de relaciones que se refuerza su poder en nosotros, la parte financiera es la que termina arruinada. ¿Por qué? Porque lo que sucede en una relación narcisista es que esa persona y todo lo que hace esa persona me posee a mí. Hay una manipulación, hay un hechizo, hay una hipnosis. Así actúa el espíritu de Jezabel, donde pasa ruina. Va a haber deudas, no va a haber dinero suficiente, me voy a sentir oprimido en mi espíritu porque hay un espíritu de ruina que está reinando sobre la persona que lo vive. Estás encarcelado y sentenciado a la destrucción, tanto espiritual, moral y material. Es importantísimo que si tú estás seguro que esta es una relación narcisista, no le busques 5 pies al gato. Tiene 4 y punto. Sal, bendice a esa persona, sana y empieza a trabajar en ti y rompe toda hechicería, brujería, toda maldición en tu vida. Y es un trabajo arduo y diario, no es de un día para otro. Pronto estaré subiendo más videos sobre oraciones. Ya sé que lo he repetido mucho, pero a veces por el trabajo no puedo, a veces porque estoy haciendo otras cosas. En el grupo de oración constantemente estamos peleando la guerra espiritual. Entonces, también si tú te quieres unir al grupo de oración, eres bienvenido. Pero, ¿qué tengo que hacer? Empezar a buscar esa capacidad en Dios, capacidad espiritual, para empezar a reclamar las bendiciones que Dios tiene para tu vida. ¿A quién? A Dios, a pedirle los derechos que como hijos de Dios nos corresponden, porque Dios es el dueño de todo, Dios es el dador, Dios es nuestro Padre. Tenemos que quitarle las garras a Satanás de nuestra vida, al diablo, y levantarnos como hijos de Dios para empezar a pelear la guerra espiritual, para no depender financieramente de estas personas que nos van a llevar a la ruina y que nunca vamos a disfrutar en una relación narcisista nunca vas a disfrutar de la prosperidad, ni espiritual ni financiera, aunque esa persona tenga dinero. No lo vas a hacer, te va a pasar lo que me pasó a mí. Puedes estar en el mejor barco con la gente rica, puedes vestirte de lo mejor, pero vas a ser una persona infeliz siempre. Vas a vivir de ilusiones insatisfechas, inclusive de envidias. No sabes cuántas personas se levantaron en mi contra después de esa relación porque creían que yo tenía dinero, era muy feliz, y la verdad es que vivía de carencias, de ruina, más que económica, espiritual, porque no se disfruta el dinero en medio de estas relaciones y vienen puras ataduras a raíz de estas relaciones, tanto financieras como emocionales, como físicas, espirituales y de todo tipo. Entonces tenemos realmente que tomar la autoridad como hijos de Dios, salir de esa relación, expulsar todos esos malos espíritus, como lo dice Lucas 9:1, y levantarnos para echar fuera toda enfermedad o toda circunstancia o toda maldición o todo trato diabólico que se haya hecho dentro de este tipo de relaciones, y empezar a santificar nuestra vida, nuestros corazones, purificar nuestras emociones para poder entonces sí poder empezar a vivir esa vida en abundancia que Dios tiene para nosotros, tanto en lo espiritual, en lo económico y en lo emocional, porque Dios te quiere ver bendecido. Quien te diga, ay, no, es que Dios dice que hay que ser humildes y que no puedes tener dinero, esto es una mentira. Dios te quiere viviendo en abundancia, aunque no debe ser tu prioridad, porque el amor del dinero es el mal es el peor de los males. Pero si yo busco a Dios, dice la palabra de Dios, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que yo necesite vendrán por añadidura bajo la voluntad de Dios. Entonces, si yo vivo una vida en paz, con gente que habla abundancia, con personas que sean positivas, con personas que hablen la palabra de Dios alrededor de mí y que no todo el día estén en queja, en ruina, en pecado,
voy a empezar a ver evolución en mi vida. Si tú sientes esta atadura financiera, no sales por nada adelante, por más que te esfuerzas, reconoce que en tu vida existe una maldición a causa de las ataduras que vinieron a raíz de esta relación de pecado. Identifica lo que causa esa maldición y pide dirección al Espíritu Santo para que te revele cuál es la raíz de ese problema. ¿De dónde viene? Porque muchas veces también pensamos, el detonante fue la relación narcisista, es un detonante, pero muchas veces viene de antes, de la familia, de cuando era niña, de generaciones pasadas, ¿no? Hay que abrirle la puerta del corazón a Jesucristo. Apocalipsis 3:20 dice, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Dios quiere tenerte en una vida plena y en abundancia, solo está esperando que tú le abras tu corazón, que dejes de confiar en las personas que te hacen daño, que renuncies y quebrantes el yugo de la maldición financiera en oración, porque a eso nos llamó Dios, a defendernos por medio de su palabra y de su oración, y reconocer que Él es el dueño de todo. Muchas mujeres no dejan ese tipo de relaciones porque tienen temor a perderlo todo. Muchos hombres están peleando legalmente por esa economía porque están aferrados a perder lo que tienen. Pero en realidad cuando yo dejo que Dios sea el dueño de todo en mi vida, todo, yo tengo que reconocer que todo lo que he recibido y lo que se me quita también proviene de Dios cuando yo le busco. Si tú pones en manos de Dios toda tu vida, tu hogar, el tiempo, los dones, el dinero, los bienes, Dios te va a prosperar en todas las áreas, porque nosotros somos sus administradores, pero es el Señor el que nos da la tierra y todo lo que contiene, no el narcisista. No te fíes del narcisista en lo financiero. Tienes que aprender a honrar a Dios en su búsqueda, en oración, en buscar el discernimiento del Espíritu Santo para que Él te muestre qué es lo que está mal y qué fue lo que sucedió a raíz de esta relación. Ser un buen administrador que administra bien, tanto en el ámbito espiritual, emocional. ¿Y a quién le entregas tu corazón? Acuérdate que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Es importante que le quites el poder al narcisista, que tomes tu corazón de vuelta, que le pidas al Señor que te limpie y que te perdone, y que le pidas que restaure tu corazón y tu vida, y verás que el Señor, si tú le abres tu corazón y le dices, Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón, transforma mi ser, quiero que mi vida cambie, Él va a hacer una transformación. Quiero hacer una oración ahí contigo. Si tú quieres recibir en esta hora a Cristo en tu corazón y quieres que Él transforme tu vida como ha transformado la vida de tantas personas que le han recibido, yo te invito a que hagas esta oración en esta hora y dile ahí, Padre Santo, en esta hora, Señor, te pido perdón por cada uno de mis pecados, por cada una de las cosas y decisiones que tomé mal en medio de esta relación. Me arrepiento, Señor, de todo corazón, de todos y cada uno de mis pecados. Perdóname, Señor. Yo decido perdonar a esa persona y a todas las personas que me han hecho daño. Perdóname, Señor, si guardé odio. Perdóname si guardé rencor. Renuncio a toda emoción negativa que haya venido a través de esta relación a destruir mi vida. Renuncio al espíritu de ruina, Señor. Renuncio al espíritu de pobreza que vino a través de estas relaciones. Y te pido y te abro la puerta de mi corazón para que entres y habites en él. Quiero que seas el Rey y Señor de mi vida, Jesucristo. Te abro la puerta de mi corazón. Entra en él, habita en él y lléname de ti y de tu presencia. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor, y transforma mi vida. Ayúdame a no seguir tomando malas decisiones, Señor, y a empezar a escuchar tu voz y tener tu discernimiento en medio de mi proceso. Gracias te doy, Señor, porque de ahora en adelante yo declaro en el nombre de Jesús y sello esta palabra en mi corazón y declaro que Jesucristo habita en mi vida y que su Espíritu Santo es quien me guía de ahora en adelante. Gracias, Señor, te damos por esta palabra tan hermosa, Señor, porque hablas a nuestra vida y a nuestros corazones y porque sabemos que en ti tenemos libertad. Espero que les haya gustado este video. Si quieres pertenecer al grupo de oración de mujeres de Sanando el Corazón, escríbeme a mi WhatsApp que voy a dejar aquí abajito.
Si necesitas coach porque no has podido superar la relación narcisista, también escríbeme a mi WhatsApp y con mucho gusto te doy toda la información. Les envío muchos besos y bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.